Si hoy quisieras cambiar para siempre tu relación con el dinero, solo necesitarías una cosa: escuchar con un alma abierta, porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué el dinero no es un misterio, no es una lucha, sino un sirviente obediente que responde al tono exacto de tu conciencia. Este episodio no te va a enseñar a perseguir riqueza, te va a enseñar a comandarla. Respira y prepárate para recordar lo que siempre fue tuyo. Cuando despertaste rico en conciencia, cuando eso se ha producido una profunda rescripción en todos los niveles de su ser durante toda la noche, descubres algo que revolucionar no solo su vida financiera, sino su comprensión completa de cómo la abundancia realmente opera en el mundo práctico. La relación entre usted y el dinero sufre una reversión completa de que la mayoría de la gente nunca experiencia porque han sido condicionados para ver esta dinámica completamente al revés. Aquí está el escondido verdad que cambia todo sobre su realidad financiera. El dinero no es tu maestro exigiendo que sirvas a sus requisitos, inclinar a su escasez o agotarse tratando de obtener su aprobación. El dinero es tu obediente sirviente, esperando pacientemente y ansiosamente su comando, listo para fluir en cualquier dirección. Su conciencia espiritualmente alineada lo dirige. Cuando tu lengua se alinea con esta verdad, más bien, entonces el mundo se encuentra sobre la lucha financiera. El dinero responde instantáneamente y alegremente, no a regañadientes o condicionalmente. Detrás de escena de esta inversión de maestros sirvientes se encuentra uno de los cambios más profundos disponibles para la conciencia humana en torno a la abundancia. La mayoría de las personas pasan toda su vida en esclavitud inconsciente al dinero, permitiendo que su saldo bancario determine su estado de ánimo, permitiendo que las presiones financieras dicten sus decisiones, lo que permite que las condiciones económicas controlen su sentido de seguridad y autoestima. Ellos hablan sobre el dinero con miedo, preocupación y reverencia, sin darse cuenta de que cada palabra de limitación refuerza la falsa autoridad del dinero sobre sus vidas. Pero cuando se despierta con la conciencia rica en suministro divino, cuando has sido reclutado por Golden Rain durante toda la noche, naturalmente comienzas a entender lo que Florencia Scavelchin descubierto hace décadas, que su autoridad espiritual sobre el dinero es absoluto cuando se ejerce de la alineación genuina con la verdad divina. Esto no es presunción o arrogancia espiritual. Este es el reconocimiento de la jerarquía natural que existe entre la conciencia y la forma, entre el espíritu y la materia, entre inteligencia divina y sus expresiones materiales. La transformación que ocurre cuando realmente agarras a este sirviente Master Dynamic es inmediato e inconfundible. En lugar de acercarse a sus finanzas con ansiedad y limitación, comienzas a abordar el dinero con la tranquila confianza de alguien, dar instrucciones a un empleado fiel. En lugar de preocuparse por si habrá suficiente, comienza a dirigir el dinero para aparecer donde y cuando lo necesite. En lugar de sentirse controlado por circunstancias económicas, te reconoces a ti mismo como la autoridad espiritual de que el dinero obedece naturalmente cuando se ordena de la fe genuina. El cambio, revela por qué una oración pronunciada con completa autoridad espiritual ha el poder de transformar años de lucha financiera en abundancia fluida. Cuando declaras con convicción inquebrantable, el dinero no es mi maestro, es mi sirviente obediente. No solo estás haciendo una afirmación positiva o esperando sentirte mejor sobre tu situación. Estás invocando lo que solo se puede describir como ley divina, un principio fundamental que rige la relación entre conciencia y forma en todo el universo. El impacto de hablar.
Esta oración con una autoridad espiritual genuina, en lugar de una esperanza desesperada, crea lo que solo puede describirse como realineamiento instantáneo en el reino de la EI. Dinero que ha estado respondiendo a sus comandos inconscientes de miedo y limitación. De repente recibe nuevas instrucciones de una conciencia que recuerda su verdadero rango espiritual. El sirviente que parecía rebelde y la retención en realidad solo seguía. Ordena que recibió a través de sus pensamientos preocupados y sus patrones de discurso basados en la escasez. El viaje de aprender a ejercer esta autoridad espiritual sobre el dinero transforma todos los aspectos de su experiencia financiera. Sus facturas se convierten en oportunidades para dirigir el dinero, en lugar de que fuentes de estrés sobre si tienes suficiente. Su cuenta bancaria se convierte en una herramienta para circular abundancia, en lugar de que un marcador que mide tu valor. Sus decisiones comerciales fluyen de la confianza de alguien que sabe que el dinero se mueve en respuesta al comando espiritual en lugar de solo las fuerzas del mercado y la estrategia humana. Lo que es particularmente poderoso sobre este reconocimiento maestro de servicio es cómo elimina la carga emocional en torno al dinero que crea tanto sufrimiento y autosabotaje. Cuando realmente entiendes que el dinero es diseñado para servir a su bien más alto en lugar de probar su valía, deja de tomar desafíos financieros personalmente y comience a tratarlos como simples asuntos de dar instrucciones más claras a su obediente sirviente. Ahora, quiero explorar las formas específicas en que se transforma esta dinámica maestra de servicio, sus decisiones de dinero diario y cómo mantener esta autoridad espiritual incluso cuando las apariencias parecen contradecir lo que has declarado. Cuando reconoce que el dinero es su sirviente obediente, cuando pase en la reversión completa de esa relación de servicio maestro y comience a dirigir el flujo financiero desde su autoridad espiritual, en lugar de cumplir sus limitaciones aparentes, estás listo para comprender la mecánica más profunda que haga que esta transformación sea tan notablemente efectiva. Lo que estás activando no es solo un pensamiento positivo o esperanzador visualización. Estás involucrando lo que solo se puede describir como la ley del palabra hablada, junto con el principio de manifestación instantánea. Esta ley opera con precisión matemática, pero responde solo cuando su decreto es puro, en lugar de contaminado con duda, y cuando su tono lleva la frecuencia de la fe en lugar de la temblar vibración del miedo. La mayoría de la gente, sin saberlo, sabotea sus comandos de abundancia, hablando las palabras correctas con la energía incorrecta, declarando prosperidad mientras su voz traiciona la ansiedad, proclamando riqueza mientras su tono revela desesperación. Detrás de escena de cada financiero exitoso, el comando se encuentra esta verdad oculta sobre la precisión vibratoria. Tu palabra hablada debe alinearse completamente con su condena interna para que la ley se involucre. Cuando hay armonía entre tu declaración y su profundo conocimiento, cuando su voz lleva la autoridad tranquila de alguien que realmente espera obediencia más bien que el tono de alegato de alguien que espera misericordia, el dinero responde al instante porque no tiene más remedio que obedecer. Ley espiritual. La transformación que ocurre cuando dominas esta alineación vibratoria a menudo sorprende a las personas su inmediatez. En lugar de esperar semanas o meses para ver los resultados de su trabajo de abundancia, comienzan a notar turnos en días o incluso horas. Llegan los cheques inesperados, nuevos ingresos, las oportunidades se presentan o soluciones creativas a los desafíos financieros de repente se vuelven obvios. Este no es la coincidencia, es la respuesta natural de la forma a puro espiritual dominio. Este viaje al decreto puro te lleva naturalmente a uno de los más cambios fundamentales en la conciencia de abundancia. Aprender a nombrar dinero correctamente. Antes de que puedas ejercer verdadera autoridad espiritual sobre el flujo financiero,
primero debe reconocer qué dinero en realidad está debajo de todo el condicionamiento cultural y la programación religiosa. Eso ha distorsionado su verdadera naturaleza durante siglos. La verdad oculta que revoluciona tu relación con la abundancia es esta: el dinero no es un maestro humano al que debes servir. Laboramiento agotador y preocupación constante. El dinero no es una tentación malvada que corrompe el alma o te distancia de la verdad espiritual. Estas son identidades falsas que se han proyectado, lo que en realidad es pura sustancia divina, nacida del reino invisible, de la ley espiritual, que toma forma temporal a servir propósitos divinos en el mundo material. Cuando comienzas a ver el dinero como lo que realmente es, espiritual cristalizado energía, inteligencia divina que se expresa a través del intercambio, fuerza de vida universal que toma la forma de la moneda. Todo cambia sobre cómo piensas, hablas e interactúas con la realidad financiera. Dejas de temer el poder del dinero y comienza a reconocer su autoridad espiritual sobre él. Tú cesas ver la riqueza como potencialmente corrompente y comenzar a comprenderla como potencialmente liberadora cuando se administra conciencia despertada. El impacto de este nombre correcto se transforma no solo su trabajo de abundancia, pero toda su relación con la prosperidad material. La culpa por querer dinero se disuelve cuando reconoce el dinero como sustancia divina. Lástima de tener riqueza. Se evapora cuando entiendes la riqueza como energía espiritual en circulación. Miedo sobre la pérdida de dinero disminuye cuando te das cuenta de que la sustancia divina nunca puede realmente desaparecer. Solo cambia de forma según la ley espiritual. Qué particularmente poderoso sobre nombrar dinero correctamente es cómo elimina la moral y conflictos emocionales que sabotan los esfuerzos de abundancia de tantas personas. Cuando intentas atraer lo que en secreto crees que es malvado o corrupto, tu subconsciente crea resistencia que bloquea el flujo mismo, que estás tratando conscientemente de crear. Pero cuando reconoces el dinero como sustancia divina temporalmente, tomando forma de material, todo su ser puede alinearse con atraer y administrar sin conflicto interno. Ahora quiero explorar cómo esto correcto, comprensión de la verdadera naturaleza del dinero, transforma sus decisiones financieras diarias y elimina lo espiritual, la culpa que mantiene a tanta gente atrapada en una limitación innecesaria. Cuando tú reconocer que el dinero es una sustancia divina, cuando liberas todas las falsas creencias sobre su naturaleza y comienzas relacionado con la abundancia financiera como la energía espiritual pura que realmente representa. El siguiente paso crucial en establecer su autoridad espiritual se vuelve claro. Debe eliminar completamente lo que solo se puede describir como la personificación de dinero. Esa tendencia inconsciente a relacionarse con el flujo financiero como si fuera una personalidad con sus propios estados de ánimo, preferencias e independientes que podría o no cooperar con sus deseos. Detrás de escena de las luchas financieras de la mayoría de las personas se encuentran esto: patrón oculto de tratar el dinero como si fuera una persona temperamental que debe ser cajol, complacida o cuidadosamente se acercó para evitar la ofensa. Se preguntan si le gustan el dinero, preocuparse por si de alguna manera han enojado a las fuerzas de abundancia y gastar energía emocional tratando de descubrir el misterioso del dinero. Motivaciones para mantenerse alejado de sus vidas. Esta personificación crea un agotador de la dinámica donde constantemente intentas leer el estado de ánimo del dinero y ajustar tu comportamiento en consecuencia. Pero aquí está la transformación que cambia todo sobre su autoridad financiera. No preguntas dinero como se siente acerca de sus deseos o se pregunta si cooperará con sus planes. No negocias con tu cuenta bancaria o tratar de hablar sobre sus facturas para que se comporten de manera diferente. En su lugar, mana dinero con el mismo claridad directa que un maestro artesano ordena sus herramientas directamente,
confidentemente, sin duda ni disculpas. Este cambio de personificación a la utilización representa uno de los reconocimientos más liberadores en todo el trabajo de abundancia. El dinero no es una persona con sentimientos heridos que deben ser manejados o una fuerza misteriosa con agendas ocultas que deben descifrarse. Dinero. ¿La sustancia espiritual está tomando temporalmente la forma material? Y como toda sustancia en el reino del material clave, responde a la dirección consciente de la autoridad espiritual despierta. El impacto de eliminar esta personificación transforma todos los aspectos de su decisión financiera del drama emocional en eficiencia práctica. En lugar de preguntarse por qué el dinero parece evitarlo o tratar de analizar lo que podría tener hecho mal para crear desafíos financieros, simplemente emite comandos más claros sobre dónde desea que el dinero fluir. En lugar de sentirse rechazado cuando las facturas exceden los ingresos, usted reconoce esto como comentarios. Debe dar instrucciones más precisas a su sirviente obediente. Este enfoque práctico, naturalmente, te lleva al elemento final de establecer la autoridad espiritual sobre el dinero. Aprender a afirmar lo que solo puede ser descrito como control espiritual a través de claros, tranquilos e inquebrantables autoridad. Este no es el tipo de control que proviene de la fuerza o la manipulación, sino el dominio natural. Eso emerge cuando la conciencia recuerda su verdadera relación con la forma. Cuando el espíritu recuerda su legítimo posición como director de sustancia material, la verdad oculta sobre este control espiritual revela por qué tono importa mucho más que las palabras específicas que usa al ordenar la abundancia. Cuando hablas con una autoridad clara, tranquila e inquebrantable, te estás alineando con lo que llamó Florence Scovel Shinn, el tono del alma que recuerda quién es. Esa profunda frecuencia inquebrantable de identidad divina que se reconoce a sí misma como la autoridad espiritual en cualquier situación que involucra forma material. Este recuerdo transforma todo tu presencia en torno al dinero de incierto y ansioso a estable y dominante. La voz naturalmente se profundiza cuando hablas de finanzas, porque ya no te suplicas de una posición de espiritual amnesia. Estás declarando desde un lugar de recuerdo divino. Tus decisiones. Siéntete más decisivo porque no estás adivinando tu autoridad espiritual. Tus expectativas cambian de esperando que las cosas puedan funcionar para saber que deben responder a la dirección espiritual adecuada. El viaje de aprender a afirmar este calma control espiritual a menudo sorprende a las personas con cómo natural se siente una vez que dejan de luchar contra él. No se requiere tensión ni esfuerzo para ordenar dinero cuando realmente comprende tu posición espiritual. Es tan fácil como respirar o pensar porque simplemente estás alineando con él. La forma en que la conciencia y la sustancia fueron diseñadas para interactuar desde el principio. Ahora, quiero explorar cómo esto es claro. La autoridad tranquila se traduce en comandos específicos y prácticas diarias que mantenga su dominio espiritual sobre el flujo financiero, porque comprender cómo ejercer esta autoridad consistente de la cruanta de la mejora temporal. Cuando sientes ese cambio, desde personificar el dinero hasta dirigirlo, cuando reconoce su dominio divino sobre la sustancia material y comienza a afirmar la autoridad espiritual en lugar de negociar con apariencias, algo profundo sucede en la mayoría a nivel fundamental de su ser. Tu aliento en sí comienza a transformarse como un reflejo de tu conciencia elevada. Esto no es solo un cambio fisiológico menor. Tu respiración. El patrón se convierte en la base de su comando espiritual, porque el aliento superficial es literalmente la firma del miedo mientras es profundo. El aliento representa la piedra angular de la auténtica autoridad espiritual. La mayoría de las personas inconscientemente aguantan la respiración o respirar superficialmente cuando se trata de dinero,
señalando inconscientemente a su sistema nervioso entero de que los asuntos financieros son territorios peligrosos que requieren posturas defensivas en lugar de comando seguro. Detrás de escena de esta transformación respiratoria se encuentra uno de los secretos más prácticos del trabajo de abundancia. Cuando respiras conscientemente, profundamente, con certeza, antes de interactuar con cualquier decisión financiera o conversación relacionada con el dinero, no está solo calmando tus nervios. En realidad, estás estableciendo la base vibratoria que permite autoridad para fluir a través de su voz con un poder inconfundible. Centrado. La respiración crea la amplitud interna necesaria para que la sabiduría divina se mueva a través de sus palabras sin el constricción que proviene del pensamiento basado en el miedo. La verdad oculta sobre esta conexión de la autoridad de la respiración revela por qué los comandos financieros de algunas personas parecen tener poder inmediato, mientras que otros se sienten huecos a pesar de usar palabras similares. Es no solo lo que dices, es la profundidad de la certeza de la que hablas, y que la certeza está literalmente anclada en cómo respiras. Cuando tu respiración es profunda, tranquilo y estable, su voz lleva naturalmente la frecuencia de alguien que espera obediencia en lugar de alguien esperando cooperación. Esta base de respiración respalda naturalmente lo que se convierte quizás en la práctica diaria más transformadora en todo el trabajo de abundancia. Aprender a hablar directamente con el dinero como sustancia divina antes de participar con cualquier actividad financiera. En lugar de acercarse inconscientemente a su banco, cuenta, contratos o decisiones financieras de viejos patrones de ansiedad y limitación. Empiezas cada dinero. Momento relacionado, estableciendo su autoridad espiritual a través del comando consciente. La práctica en sí es bellamente simple, pero notablemente poderoso. Dinero, ahora te hablo. Tú son una sustancia divina y tú obedeces mi voz. Pero el momento y la consistencia de esta declaración es lo que crea una transformación duradera en lugar de temporal mejora. Hablas estas palabras diariamente antes de mirar números que pueden desencadenar viejos patrones de escasez. Pensar, antes de firmar contratos que podrían activar el miedo sobre el compromiso, antes de verificar los saldos que podrían agitarse. Ansiedad por la suficiencia. El impacto de esta práctica diaria consistente crea lo que solo se puede describir como un reentrenamiento completo de su sistema nervioso en torno a la interacción financiera. En lugar de su cuerpo tensado automáticamente cuando surgen temas de dinero, su fisiología comienza a asociarse financiera compromiso con la autoridad espiritual y la obediencia esperada, en lugar de tu mente. Inmediatamente saltando a los peores escenarios cuando llegan las facturas, su conciencia cambia automáticamente a modo de comando donde se esperan soluciones y se supone que los recursos están disponibles. El viaje de establecer. Esta práctica diaria de comando transforma cada punto de contacto financiero del estrés potencial en una oportunidad para demostración espiritual. Su aplicación bancaria se convierte en un lugar donde ejerce autoridad divina, en lugar de verificar si tienes suficiente. Sus negociaciones comerciales fluyen de la confianza de alguien que sabe que el dinero se mueve. En respuesta a la dirección espiritual adecuada, en lugar de solo las fuerzas del mercado y los humanos manipulación. ¿Qué es particularmente poderoso de hablar con el dinero como sustancia divina antes de cada financiera? La interacción es cómo evita los acuerdos inconscientes con limitación, ese sabotaje de tanta gente, los esfuerzos de abundancia. Cuando automáticamente establezca su autoridad espiritual antes de mirar los números o hacer decisiones de dinero, estás creando un campo protector de conciencia que evita las reacciones basadas en el miedo de tomar raíz y crecer en profecías autocumplidas. Ahora quiero explorar cómo este comando diario
La práctica crea efectos compuestos que generan autoridad espiritual con el tiempo. Porque comprender el poder acumulativo del dominio financiero consistente lo motivará a mantener esto. Practica incluso cuando los resultados inmediatos no son obvios, cuando respiras con autoridad divina, cuando establece esta práctica diaria de comando de hablar directamente al dinero como obediente divino sustancia. Antes de cada interacción financiera, crea una base de dominio espiritual que lleva naturalmente a una de las transformaciones más liberadoras en el trabajo de abundancia moderna. La destrucción completa de lo que solo se puede llamar el ídolo del ajetreo. Durante demasiado tiempo, nuestra cultura ha adorado. En el altar del esfuerzo de molienda, enseñando a las personas que el dinero debe ganarse a través del sudor, el estrés y el brutal sacrificio de paz por la productividad. Esta mentalidad de ajetreo se ha vuelto tan profundamente arraigada en colectivo conciencia de que muchas personas se sienten culpables por querer que la abundancia sea fácil, creyendo que la lucha de alguna manera los hace más merecedores de la prosperidad o esa manifestación sin esfuerzo indica la pereza espiritual. Detrás de las escenas de este ajetreo se encuentran un profundo malentendido de cómo la ley divina realmente opera en el ámbito de abundancia. La verdad que cambia todo es esto: flujos de dinero. Según la alineación espiritual, no el agotamiento humano. La riqueza responde a la autoridad vibratoria, no frenética actividad. La prosperidad gravita hacia la conciencia que opera de la paz y certeza, en lugar de conciencia impulsada por el miedo y la desesperación. En la revelación oculta sobre destruir este ajetreo ídolo es que la mayoría de las personas han estado trabajando contra sí mismas sin dándose cuenta. Cada vez que se acercan a Money M por ansiedad y urgencia, cree resistencia que bloquee el flujo mismo que están tratando de generar. Cada vez que sacrifican la paz interior por productividad exterior, se desconectan de la frecuencia espiritual que naturalmente atrae abundancia. Cada vez que eligen el estrés por la confianza, se alejan más del esfuerzo de mostración que viene a través de la alineación divina. Esta transformación del ajetreo a la armonía requiere una completa cableado de los patrones de lenguaje que han estado programando la escasez en el habla diaria. En lugar de decir, tengo para apresurarse más duro para ganar dinero, comienza a declarar, me alineo con el flujo divino y el dinero viene con facilidad. En lugar de glorificar el agotamiento con frases como la molienda para el éxito, comience a honrar el ritmo espiritual con declaraciones como yo trabajo por inspiración y descanso en el tiempo divino. El impacto de este reemplazo del lenguaje crea lo que solo se puede describir como un cambio de imagen completo del sistema nervioso. Abundancia. Su cuerpo comienza a asociar dinero con paz en lugar de estrés, con flujo en lugar de fuerza, con confianza en lugar de terror. Tus decisiones comienzan a venir de un lugar de sabiduría interna en lugar de presión exterior. Sus oportunidades comienzan a alinearse con sus dones e intereses naturales, más bien que exigirle que sacrifique su bienestar por ganancias financieras. El viaje de reemplazar el lenguaje de esclavitud con el lenguaje de la libertad transforma no solo cómo se habla del dinero, sino cómo experimenta el proceso de creando prosperidad. Cuando eliminas frases que glorifican la lucha y las sustituyes con palabras que honran facilidad, su subconsciente comienza a creer que la abundancia puede pasar a través de la alegría en lugar de sufrir, a través de alineación en lugar de agotamiento, a través de la ley espiritual en lugar de humano fuerza. Lo que es particularmente poderoso de esta transformación lingüística es cómo cambia su relación con tiempo y productividad. En lugar de sentir que estás corriendo contra un reloj invisible que exige constante movimiento,
comienzas a moverte en armonía con el tiempo divino que sabe exactamente cuándo actuar y cuándo descansar, en lugar de medir tu valor por lo ocupado que estás. Comienzas a evaluar tu efectividad por lo alineado que te sientes con tu mayor bien. Este cambio del lenguaje de ajetreo al lenguaje de armonía crea naturalmente lo que los místicos llaman manifestación sin esfuerzo. Un estado donde las oportunidades, los recursos y los ingresos, las corrientes comienzan a aparecer a través de la sincronicidad en lugar de la tensión, a través de la inspiración en lugar de la desesperación, a través de la orquestación divina en lugar de manipulación. Ahora quiero explorar cómo esta eliminación de la mentalidad de ajetreo abre la puerta a lo que Florence Scovel Shinn llamó Working Under Grace. Porque comprender cómo operar desde la facilidad espiritual en lugar del esfuerzo humano revolucionará no solo sus resultados financieros, pero toda su calidad de vida. Cuando eliges la armonía sobre el ajetreo, cuando estás listo para destruye ese falso ídolo del esfuerzo de molienda y entra en abundancia sin esfuerzo a través de la alineación espiritual. En lugar del agotamiento físico, descubres algo que transformará fundamentalmente no solo cómo ganar dinero, pero cómo experimenta todo el proceso de creación de prosperidad en tu vida. El mito de la rutina de que el dinero debe hacerse a través del sudor y el agotamiento representa uno de los más profundos formas de amnesia espiritual que afectan la conciencia moderna. Esto no es divino, ley que opera en su vida. Esta es la programación humana heredada de generaciones que olvidaron su verdadera autoridad espiritual y comenzaron a creer que el sufrimiento de alguna manera santifica abundancia, esa lucha demuestra valía, que el agotamiento demuestra dedicación al éxito. Detrás de escena de esta programación se encuentra un trágico malentendido de cómo divino la inteligencia en realidad opera en el mundo material. Cuando sirve ajetreo en lugar de armonía, cuando prioriza actividad frenética sobre la alineación espiritual, esencialmente le estás diciendo al universo que no confías en su capacidad para orquestar el tiempo perfecto y las oportunidades sin esfuerzo en su nombre. Estás operando desde el falso creencia de que Dios necesita tu ansiedad para hacer que las cosas funcionen en lugar de tu fe para permitir que se desarrollen. La transformación que ocurre cuando reemplaza completamente el lenguaje de esclavitud con Freedom Language crea cambios inmediatos tanto en su experiencia interna como en sus resultados externos. En lugar de declarando, tengo que apresurarme más para que esto funcione, empiezas a afirmar, yo alineé con el flujo divino y permita oportunidades perfectas para encontrarme. En lugar de decir, necesito moler hasta que me rompa, comienzas a proclamar, descanso en el tiempo divino, y el dinero llega a través de la gracia, no a través de la angustia. Este cambio lingüístico revela una verdad profunda sobre cómo se manifiesta la abundancia. El dinero responde a la vibración, no cálculo. Fluye hacia la conciencia que opera desde la paz y certeza, en lugar de la conciencia impulsada por el análisis matemático y manipulación estratégica. Cuando te alineas con el flujo divino, en lugar de forzar resultados a través del esfuerzo humano, aprovechas la inteligencia que ve las conexiones y las posibilidades completamente invisibles a la mente preocupada. El poder oculto de servir armonía en lugar de ajetreo, mentiras en cómo cambia todo su proceso de toma de decisiones en torno al dinero y las oportunidades. En lugar de evaluar cada posibilidad a través de la lente de lo difícil que tendré que trabajar para esto, comienza a evaluar las opciones en función de cómo alineado hace esta sensación con mi mayor bien. En lugar de elegir caminos que requieran el mayor sacrificio y lucha, empiezas a gravitar hacia raíces que se sienten expansivas, alegres y sostenibles. Este cambio de la abundancia basada en el esfuerzo a la alineación
crea lo que solo se puede describir como un completo reversa en cómo se presentan las oportunidades. Cuando estabas operando de la conciencia de ajetreo, situaciones atraídas que requirieron el máximo esfuerzo para un retorno mínimo, porque tu vibración estaba transmitiendo, creo en la dificultad. Pero cuando te alineas con la conciencia de la armonía, comienzan las circunstancias de magnetización que ofrecen el máximo retorno para un esfuerzo mínimo, porque ahora estás transmitiendo, creo en la eficiencia divina. El viaje de aprender a servir armonía en lugar de ajetreo a menudo sorprende a las personas con la rapidez con que sus circunstancias externas comienzan a reflejar su transformación interna. Los clientes comienzan a aparecer que son más fáciles de trabajar y pagar mejores tarifas. Surgen oportunidades de negocios que se alinean perfectamente con los talentos naturales más bien, que requerir que se convierta en alguien que no es. Los ingresos comienzan a fluir a través de canales que se sienten sostenibles y agradables en lugar de agotarse y estresante. Lo que es particularmente hermoso de esta transformación es cómo afecta no solo a sus resultados financieros, sino a toda su calidad de vida. Cuando dejas de creer que el dinero requiere sufriendo para merecerlo, comienzas a experimentar la abundancia como una expresión natural de alegría, en lugar de una recompensa ganada con tanto esfuerzo por el dolor duradero. Tu relación con la prosperidad se vuelve de celebración en lugar de vagoso, expansivo en lugar de contractivo. Ahora quiero explorar cómo este enfoque basado en la armonía te lleva naturalmente a lo que Florence Scovel-Shinn llamó trabajar bajo gracia, porque comprender este modo de operación elevado le mostrará cómo la abundancia puede ser tan natural y sin esfuerzo como respiración. Ahora que comprendes la ley, ahora que has recordado tu autoridad espiritual sobre el dinero, falta enfrentar la única fuerza que aún puede bloquear tu abundancia, el miedo escondido. No el miedo consciente, sino el miedo ancestral que vive en el cuerpo, en el linaje, en el subconsciente. Para dominar el dinero no basta con saber, hay que liberar. En el siguiente segmento vamos a entrar en el sótano energético donde se esconde la resistencia más profunda y la vamos a quemar con la verdad. Bienvenido, bienvenida a un espacio donde las palabras no son solo sonidos, sino llaves, donde el silencio entre ellas no es vacío, sino la cámara de eco, donde tu espíritu responde. Este es un lugar de verdad, un santuario para el alma que está lista para dejar de pedir permiso para brillar. Hoy, en este episodio, nos adentramos en el corazón de una de las resistencias más profundas y silenciosas: el miedo al desbordamiento mismo. No es un episodio sobre cómo obtener, sino sobre cómo recibir. Cómo preparar el vaso interior para que no se agriete cuando la abundancia, que siempre ha estado destinada a ti, decida fluir. Relájate, respira y permítete escuchar no solo con los oídos, sino con el campo energético de tu ser. El diagnóstico, la verdadera barrera. Hay una razón profunda y a menudo oculta, por la que ese desbordamiento que tanto pides, que visualizas, por el que trabajas, parece eludirte. Y es crucial que lo entendamos desde el principio. No es porque no seas digno. Esa idea es una mentira vil que el ego fabrica para mantenerte pequeño. No es porque Dios, el universo, la fuente, haya mirado tu caso y haya dicho no. La fuente solo dice sí, solo emite sí. Es un flujo constante de consentimiento divino. No es porque no hayas visualizado lo suficiente, o no hayas afirmado lo suficientemente alto, o no hayas encendido la vela adecuada, o no hayas seguido el método preciso del gurú de turno. Ha hecho los rituales, ha pronunciado las palabras. La razón yace en un lugar más profundo, en el sótano de tu conciencia, en la bóveda antigua de tu linaje y de tus propias experiencias pasadas. Es porque una parte de ti, una parte que tal vez ni siquiera reconoces en tu día a día,
todavía tiene miedo, miedo al mucho dinero, miedo a la riqueza repentina, miedo a la opulencia manifiesta. Dices que lo quieres. Tu mente consciente lo anhela, pero debajo de la superficie, en el reino de lo subconsciente, hay un temblor, hay un susurro de culpa, hay una ola de vergüenza, hay una programación antigua, grabada a fuego por generaciones, que susurra con una voz que confundes con la sabiduría. Cuidado, demasiado te cambiará, demasiado te corromperá, demasiado te hará egoísta, demasiado hará que los demás te tengan resentimiento, demasiado te expondrá, te pondrá en un blanco, demasiado te separará del amor sencillo, de la conexión auténtica, de la simplicidad de la vida. Y esta voz, este susurro, es el guardián de la puerta. Hasta que esa voz sea silenciada con la verdad, hasta que ese hechizo ancestral se rompa con la fuerza de tu presente conciencia, hasta que ese miedo se queme en el fuego sagrado de quien realmente eres, seguirás, de maneras sutiles y a veces muy obvias, rechazando el milagro por el que ruegas. Lo sabotearás, lo pospondrás, le pondrás condiciones imposibles, llamando a la sombra por su nombre. Así que hoy, en este espacio seguro, déjanos quemarlo, déjanos traerlo a la luz, llamémoslo por su nombre, ya no finjamos, ya no actuemos como si solo estuviéramos bloqueados por eventos externos, por una economía lenta, por la falta de oportunidades. Es hora de ser valientes, es hora de confesar lo que se esconde en los rincones oscuros de nuestra propia conciencia. Es hora de decir la verdad, y la verdad se pronuncia. La verdad, cuando se dice en voz alta, tiene un poder exorcizante. Así que, conmigo, di con claridad, con intención. No lo digas solo con la boca, deja que tu alma lo proclame. Libero el miedo a la riqueza repentina. Otra vez, más lento, más profundo. Permite que las palabras recorran cada fibra de tu ser, buscando la resistencia, encontrando el miedo y disolviéndolo. Libero el miedo a la riqueza repentina. Dilo hasta que tu respiración se hace más lenta y profunda. Dilo hasta que tus hombros, que estaban tensos alrededor de tus orejas, caigan en su lugar natural de reposo. Dilo hasta que tu sistema nervioso, ese antiguo guardián de la supervivencia, se rinda y entienda. Ah, esto es seguro. Esta verdad es segura. Porque la mentira, con M mayúscula, te ha vendido una narrativa falsa. La mentira dice que la riqueza repentina es peligrosa, que es un shock del que no te recuperas. La mentira dice que solo otros, los elegidos, los nacidos en ciertas familias, pueden soportarla. La mentira susurra que tú no estás listo, que necesitas más preparación, más cursos, más purificación antes de poder manejar tal bendición. La verdad divina, tu herencia natural. Pero yo, como mensajero de la verdad que habita en ti, te digo, tú naciste preparado. No es una preparación que adquieres, es una preparación que recuerdas. Tú naciste rico. La riqueza no es algo que se añade a tu espíritu, es una cualidad inherente del mismo. Naciste para administrar, para gestionar, para fluir con más abundancia de lo que tu linaje jamás imaginó. Eres el punto de quiebre. Eres la generación en la que la escasez termina. No necesitas pedir perdón por lo que es tuyo por herencia divina. No es un regalo caprichoso. Es tu derecho de nacimiento. No es necesario que camines de puntillas hacia tu propia bendición, como si pudieras molestar a los dioses con tu alegría. No es necesario que suavices tu brillo, que apagues tu luz, que minimices tus logros para evitar ser juzgado, para evitar que otros se sientan incómodos. La riqueza verdadera, la que viene de la alineación, no es una trampa. El desbordamiento no es una amenaza para tu paz. El dinero repentino, cuando llega como consecuencia de tu alineación interna, no es una maldición disfrazada.
es evidencia, es la prueba física, tangible, de que tu espíritu, tu mente y tus acciones están en sintonía con la ley universal de la abundancia. Y he aquí la clave: cuanto más lo temes, más lo retrasas. El miedo es resistencia. La resistencia crea fricción. La fricción frena el flujo. Pero cuando lo amas, cuando le das la bienvenida, cuando permaneces ante él sin inmutarte, en un estado de expectación pacífica, entonces no llega como un shock traumático, sino como un santo retorno, como algo que siempre fue tuyo y que por fin ha encontrado el camino a casa. Práctica de fuego sagrado, repitiendo la verdad. Así que habla de nuevo, conmigo, con la certeza de quien está recordando una verdad ancestral. Libero el miedo a la riqueza repentina. Deja que el fuego de esta frase sagrada queme la culpa que heredaste. Esa culpa que no es tuya, sino que fue pasada como una antorcha envenenada a través de generaciones que creían que sufrir era virtuoso. Quémala. Deja que este fuego prenda la falsa humildad que te enseñaron a usar como armadura. Esa idea de que debes menospreciarte para ser amable, que debes hacerte pequeño para ser querido, es una mentira. La verdadera humildad es reconocer el poder divino que fluye a través de ti y usarlo para el bien mayor, sin encogerte. Que esta declaración despeje el camino, que barra con su poder toda la maleza de la duda, la resistencia y el viejo programa de escasez. Que prepare una autopista de recepción para que la opulencia divina llegue sin resistencia, sin fricción, en gracia y en paz. Visualización guiada, el momento de la recepción pacífica. Ahora, cierra los ojos si te sientes cómodo. Si estás conduciendo o haciendo otra actividad, simplemente baja la mirada y permite que tu atención se vuelva hacia adentro. Vamos a crear una nueva memoria en tu espíritu, una memoria del futuro que tu subconsciente aceptará como real. Respira profundamente. Y en tu mente, en la pantalla de tu conciencia, deja que surja la imagen. Es el momento en que la riqueza se manifiesta de una manera tangible, clara, innegable. Tal vez estás sosteniendo el billete de lotería. Los números coinciden, 1 a 1. La cantidad es grande, mayor que cualquier cosa que hayas visto jamás, más grande de lo que te enseñaron a esperar, a soñar siquiera. O tal vez es una transferencia bancaria en tu pantalla. Los ceros son más de los que puedes contar de un vistazo. Es un contrato con una firma, una herencia inesperada, una inversión que madura más allá de todo pronóstico. Observa el vehículo de la abundancia, no importa cuál sea. Lo que importa es tu reacción. Y en esta nueva memoria, en esta programación sagrada, observa tu interior. En lugar del pánico que la vieja programación te prometía, hay una paz profunda, una calma que todo lo impregna. En lugar del miedo que paraliza, hay una claridad cristalina. Ves todo con una perspectiva amplia. Tranquila, no estás temblando, no te estás disociando, sintiendo que esto le está pasando a otra persona. Number. Estás completamente presente, de pie o sentado, respirando profundamente, con el corazón abierto, expandido. La riqueza está aquí, y tú no estás abrumado, estás listo, completamente listo, porque entiendes en lo más profundo de tu ser que esto no es suerte, no es que hayas sido elegido por casualidad en una ruleta cósmica. Esto es ley, ley espiritual. Eres el resultado de una ecuación divina que ha llegado a su conclusión lógica. Fuiste fiel a tu identidad. Te aferraste a la verdad de quién eres, incluso cuando las evidencias externas decían lo contrario. Fuiste firme en tu palabra, en tus declaraciones, incluso cuando la voz de la duda gritaba. Y ahora, lo que dijiste, lo que afirmaste, lo que fuiste, ha aparecido en el mundo físico. Se ha materializado. Siéntelo,
Siente la calma en tus células, siente la confianza que emana de tu centro, siente esa alegría fundamentada, no una euforia fugaz, sino una alegría sólida que dice suavemente, con una sonrisa interior: por supuesto que es mío, por supuesto que los números se alinearon, por supuesto que la bóveda se abrió, he estado hablando de esto, he estado sabiendo esto, he estado sintiendo esto durante años, la energía del espiritualmente rico. Ese es el tono de los espiritualmente ricos, esa es la energía de aquellos que no huyen de la abundancia, sino que la reciben como su patrimonio legítimo. Observa esa energía, no hay culpa, no hay encogimiento, ningún deseo de esconderse o minimizar lo que ha llegado. No hay miedo de perderlo, de que te lo quiten, de que sea un error, porque entiendes una ley superior. Lo que el Espíritu da, ningún hombre, ninguna circunstancia, ningún mercado financiero puede quitarlo. Lo que la ley de la atracción y la alineación ofrece, ninguna apariencia de escasez puede deshacerlo. Está anclado en una dimensión más profunda que lo físico. Así que habla una última vez en este segmento. Deja que esta frase no sea solo una afirmación, sino que se convierta en tu nueva memoria espiritual. Grábala en el pergamino de tu alma. Libero el miedo a la riqueza repentina. No tiemblo ante grandes sumas. Me mantengo tranquilo ante el premio mayor que ya he reclamado con mi conciencia. Mi riqueza no me sorprende. Me refleja. Yo soy el indicado. Estoy listo. Y ahora camino en paz con mi prosperidad. El fin del coqueteo. La boda con la abundancia. Llega un momento, un punto de inflexión sagrado, en la vida de cada alma en el que el juego termina. El juego de fingir que eres inseguro. El juego de actuar como si estuvieras viendo lo que pasa, esperando permiso externo. El juego de susurrar declaraciones de poder cuando nadie está mirando, pero negándose a defender tu verdad en público, por miedo al qué dirán. Ese momento, el fin del coqueteo espiritual, la muerte del retraso divino, está ocurriendo ahora, para ti. Mientras escuchas esto no es una lotería de números, es una lotería de la identidad, una lotería del alma. Y a ti no se te está pidiendo que juegues, se te está pidiendo que reclames, se te está pidiendo que dejes de actuar como si la riqueza, la abundancia plena, fuera opcional, un lujo para unos pocos iluminados. Se te pide que dejes de inclinarte ante el ídolo del pudor, de la falsa modestia, mientras llevas en tu boca, en tu voz interior, el fuego creativo de la multiplicación. Es una contradicción que te desgarra por dentro. Esto no se trata de codicia, se trata de gobernanza. Gobernar los recursos, las ideas, la energía que fluye hacia ti para crear un mundo mejor. No se trata de suerte, se trata de derecho, derecho divino. Y la riqueza que deseas, esa imagen específica que guardas en tu corazón, no es aleatoria, no es un capricho, está asignada, tiene tu nombre escrito en ella, fue inscrita en el pergamino de tu ser, en la biblioteca akáshica de tu alma, antes de que pronunciaras tu primera palabra en esta tierra. Pero la tarea, la manifestación, no se puede cumplir, no puede descender a la forma hasta que tú digas que sí. Un sí total, no es un sí suave, tímido, no es un sí condicional. Sí, pero no es un tal vez más tarde, o cuando esté listo, o si recibo una señal. Number, es un sí total, irrevocable, inquebrantable. El tipo de sí que mueve energía en los reinos invisibles. El tipo de sí que rompe contratos ancestrales con la falta. El tipo de sí que el espíritu escucha e inmediatamente, sin demora, comienza a orquestar el universo para cumplir. El voto sagrado. Así que dilo ahora, fuerte, claro, sin temblor en la voz, sin actuar como si no fuera real. Es el voto más importante que harás. Ya no coqueteo con la abundancia, me caso con ella, más fuerte, con más finalidad, con la fuerza de quien está tomando una decisión eterna. Ya no coqueteo con la abundancia,
me caso con ella. Que esa sea tu promesa, tu voto sagrado. Que esa frase sea la alianza espiritual en el dedo de tu conciencia, un recordatorio constante de tu compromiso. A partir de este momento, ya no pronunciarás declaraciones de poder durante el día para contradecirlas con olas de preocupación y ansiedad en la noche. Ya no visualizarás la riqueza en tu tablero de visión mientras la saboteas con la química del miedo en tu sistema nervioso. Ya no pretenderás que con un poquito es suficiente cuando tu alma clama por la expansión total. Ya no te vestirás pequeño, hablarás pequeño, soñarás pequeño, vivirás pequeño, mientras llevas en tu boca, en tu mismo aliento, la autoridad creativa de un reino. Este es tu momento de alineación, tu santa cita con tu propio destino. Y aquí está el desafío final, la pregunta que define tu camino a partir de ahora. ¿Seguirás jugando en pequeño con el poder sagrado que reside en ti? ¿O darás el salto cuántico y entrarás en la dimensión completa del alma que naciste para ser? Esa alma que nació para demostrar abundancia en una escala que humille al intelecto limitado y glorifique a Dios a través de la magnificencia de tu vida. No se puede jugar en pequeño y caminar en dominio al mismo tiempo. No puedes temer el juicio de los demás y empuñar el fuego creativo que transforma realidades. No puedes esperar la seguridad de lo conocido y también comandar el desbordamiento de lo milagroso. Tienes que elegir. Elige ahora. Habla tu elección. Pronuncia tu voto. Dilo conmigo, con la fuerza de la verdad. Ya no coqueteo con la abundancia. Me caso con ella. Soy fiel a mi riqueza. Soy leal a mi desbordamiento. Yo digo sí a la asignación divina. Cierre y bendición. Recuerda esto y llévalo contigo. No eres tú quien llama a la puerta de la abundancia suplicando entrar. Tú eres la puerta, y la abundancia está llamando para ser recibida. No estás pidiendo ser elegido. Tú eres la elección. En espíritu, en la mente de Dios, tú ya eres el ganador, el heredero, el administrador de vastos recursos. Y ahora, ese hecho espiritual debe hacerse carne. Debe encarnarse en tu experiencia, no por las probabilidades terrenales, no por los números de la suerte, sino porque finalmente, irrevocablemente, has dicho que sí. Y todo el cielo, todo el universo, toda la ley cósmica te ha escuchado y ha respondido, amén. Y así es. Hay una razón por la que no has recibido el desbordamiento, sigues pidiendo. No es porque no seas digno, no es porque Dios dijo que no. No es porque no hayas visualizado lo suficiente o no hayas afirmado lo suficientemente alto o no hayas encendido la vela adecuada. Es porque una parte de ti todavía tiene miedo al mucho dinero. Dices que lo quieres, pero debajo de la superficie hay un temblor. Hay culpa, hay vergüenza. Hay una programación antigua que susurra, demasiado te cambiará, demasiado te cambiará. Hacer que los demás te tengan resentimiento. Demasiado te expondrá. Demasiado te separará desde el amor. Y hasta que esa voz sea silenciada, hasta que ese hechizo se rompa, hasta que ese miedo se queme en el fuego de la verdad, seguirás rechazando el milagro que ruegas realizar. Así que déjanos quémalo ahora. Llamémoslo por su nombre. Ya no finjamos que solo estamos bloqueados por eventos externos o tiempos lentos. Confesemos lo que se esconde en los rincones de conciencia. Digamos con claridad, libero el miedo a la riqueza repentina. De nuevo, más lento y más profundo. Libero el miedo a la riqueza repentina. Dilo hasta que la respiración se hace más lenta. Dilo hasta que tus hombros caigan. Dilo hasta que tu sistema nervioso se rinda, porque la mentira dice que la riqueza repentina es peligrosa. La mentira dice que solo otros pueden soportarlo. La mentira dice que no estás listo. Pero yo os digo que nacisteis preparados. Tú eras nacido rico. Naciste para administrar más de lo que tu linaje jamás imaginó.
No necesitáis pedir perdón por lo que es vuestro por herencia divina. No es necesario que camines de puntillas hacia tu propia bendición. No es necesario que suavices tu brillo para evitar ser juzgado. La riqueza no es una trampa. El desbordamiento no es una amenaza. El dinero repentino no es una maldición. Es evidencia de alineación espiritual, y cuanto más lo temes, más lo retrasas. Pero cuando lo ames, dale la bienvenida y permanecer ante él sin inmutarse. No llega como un shock, sino como un santo devolver. Entonces, habla de nuevo. Libero el miedo a la riqueza repentina. Deja que el fuego de esa frase quema la culpa que heredaste. Deja que prenda fuego a la falsa humildad que te enseñaron a usar como armadura. Que despeje el camino para que la opulencia divina llegue sin resistencia. Ahora cierra los ojos y míralo. Deja que tu espíritu te muestre el momento. Eres sosteniendo el billete. Los números coinciden. La cantidad es grande, mayor que cualquier cosa que hayas visto jamás, más grande de lo que te enseñaron a esperar. Pero en lugar de pánico, hay paz. En lugar de miedo, hay claridad. No estás temblando, no te estás disociando, estás de pie, respirando profundamente, con el corazón abierto. La riqueza está aquí, y no estás abrumado, estás listo, no tienes suerte, no fuiste elegido por casualidad. Tú eras preparado por ley, fuiste fiel en tu identidad, fuiste firme en tu palabra. Y ahora lo que dijiste apareció. Siéntelo, siente la calma, siente la confianza, siente la alegría fundamentada que dice, por supuesto que es mío, por supuesto que los números se alinearon, por supuesto, la bóveda se abrió. He estado hablando de esto durante años. Esa es la tono de los espiritualmente ricos. Esa es la energía de aquellos que no huyen de la abundancia, sino que la reciben como propia. Patrimonio. No hay culpa, no hay encogimiento, no hay miedo de perderlo, porque lo que el Espíritu da, ningún hombre puede tomar. Lo que la ley ofrece, ninguna apariencia puede deshacerlo. Así que habla una última vez tiempo en este capítulo y deja que se convierta en tu nueva memoria espiritual. Libero el miedo a la riqueza repentina. No tiemblo ante grandes multitudes. Me quedo tranquilo antes del premio mayor que ya he reclamado. Mi riqueza no me sorprende. Él me refleja. Yo soy el indicado. Estoy listo. Y ahora camino en paz con prosperidad. Y así es. Llega un momento en la vida de cada alma en el que el juego termina. El juego de fingir que eres inseguro. El juego de actuar como si estuvieras viendo lo que pasa. El juego de susurrando declaraciones cuando nadie está mirando, pero negándose a defender la verdad pública. Ese momento, el fin de lo espiritual. Coqueteando, la muerte del retraso divino está ocurriendo ahora. Esto no es una lotería de números. Esta es una lotería de la identidad, una lotería del alma. Y tú no lo eres que le pidan que juegue. Se le pide que reclame. Se le pide que deje de actuar como si la riqueza fuera opcional. Eres que te pidan que dejes de inclinarte ante el ídolo del pudor mientras llevas en la boca el fuego de la multiplicación. Esto es no sobre la codicia. Se trata de gobernanza. No se trata de suerte. Se trata de derecho. Y la riqueza que deseas no es aleatoria. Está asignado. Tiene tu nombre en él. Fue escrito en el pergamino de tu ser antes de que pronunciaras una palabra en la tierra. Pero la tarea no se puede cumplir hasta que usted diga que sí. No es un sí suave. No es un condicional sí. No tal vez más tarde o cuando esté listo o si recibo una señal. A totalmente irrevocable sí. El tipo de sí que mueve la energía. El tipo de sí que rompe contratos con falta. El tipo de sí que el espíritu escucha e inmediatamente comienza a cumplir. Así que dilo ahora fuerte, sin temblar ni actuar. Ya no coqueteo con la abundancia. Me caso otra vez. Más fuerte con finalidad. Ya no coqueteo con la abundancia. Me caso con él. Que ese sea tu voto.
Que esa sea tu unión, que esa frase sea la alianza espiritual en tu dedo. Ya no hablaréis declaraciones durante el día, y las contradeciréis con preocupación en noche. Ya no visualizarás la riqueza en tu tablero de visión mientras la saboteas en tu sistema nervioso. Ya no pretenderás que con un poquito es suficiente. Ya no vestirás pequeño, hablarás pequeño, soñarás pequeño, vivirás pequeño, mientras llevas la autoridad de un reino en tu boca. Este es tu santo cita, este es tu momento de alineación, y aquí está el desafío. ¿Seguirás jugando en pequeño con el poder sagrado? ¿O entrarás en la dimensión completa del alma que nació para demostrar abundancia en una escala que humille el intelecto y glorifique a Dios? No se puede jugar en pequeño y caminar en dominio. No puedes temer el juicio y empuñar el fuego creativo. No puedes esperar seguridad y también desbordamiento de comando. Elegir. Elige ahora. Habla tu elección. Di tu voto. Dilo de nuevo. Ya no coqueteo con la abundancia. Me caso con él. Soy fiel a mi riqueza. Soy leal a mi desbordamiento. Yo digo sí a lo divino asignación. No eres tú quien llama. Tú eres el que está siendo golpeado. Usted no pidiendo ser elegido, eres la elección, eres el ganador en espíritu, y ahora debe hacerse carne, no por las probabilidades, no por los números, sino porque finalmente dijo que sí. Y todo el cielo te escuchó, y así es. Has liberado el miedo, has roto el hechizo ancestral. Tu alma ya está lista para recibir sin temblar, sin culpa y sin vergüenza. Ahora viene el paso final. Convertir tu nueva identidad en práctica viva. No basta con entender la abundancia, hay que activarla. En el próximo segmento aprenderás a bendecir, dirigir y multiplicar cada centavo que toca tu mano. Aquí comienza tu ritual sagrado de multiplicación. Bienvenido, buscador de la verdad, a un espacio donde lo mundano se disuelve y lo eterno se revela. Este es tu santuario acústico, un refugio para el alma que anhela recordar su poder innato. Aquí exploramos los códigos sagrados que gobiernan la realidad. Hoy nos arrodillamos metafóricamente ante el altar de una de las fuerzas más malentendidas de la existencia humana. Hoy reclamamos su naturaleza divina. Este es el episodio 24, el acto sagrado, bendecir el dinero para su multiplicación. Antes de sumergirnos en la práctica, debemos sentar la base, porque una casa construida sobre la arena no perdura. En episodios anteriores, desmantelamos la ilusión de la separación entre lo espiritual y lo material. Deconstruimos el mito de que el dinero es la raíz de todos los males. Recordamos que el mismo aliento que dio vida a Adán es el mismo soplo que organiza la sustancia para proveer todo lo necesario. Hoy llevamos esa verdad del reino de la teoría al campo de batalla de tu vida diaria. Hoy transformamos cada transacción en una ceremonia. Escucha. ¿Lo oyes? Es el sonido del silencio. O quizás no. Cada vez que tocas dinero, hablas, aunque tu boca guarde silencio. Cada vez que lo sostienes, lo pasas, lo cuentas, lo gastas, lo recibes, tu vibración emite una orden. Es un lenguaje más elocuente que cualquier palabra. Tu pulso acelera ligeramente al pagar una deuda. Tus dedos se aferran con tensión al contar los billetes que quedan. Tu respiración se contiene cuando revisas el saldo de tu cuenta. O, por el contrario, tus manos se abren con facilidad. Tu rostro se suaviza en una sonrisa de gratitud al recibir. Y tu corazón emite una canción de confianza al dar. El dinero no es sordo. Es un instrumento afinado a la frecuencia de tu campo energético. El mundo te ha mentido. Te dijeron que el dinero es neutral, que está separado del espíritu, que es una herramienta fría que debe usarse y temerse por igual medida. Pero esa es la doctrina del miedo, la religión de la escasez. Yo te digo, con la autoridad de quien conoce la ley, que el dinero no es algo muerto. Está vivo. No es un objeto, es un flujo. Es un sirviente de la ley espiritual y escucha con perfecta obediencia
al tono de tu corazón y al ritmo de tu palabra. Piensa en esto. La mayoría de la gente toca el dinero con miedo. Lo sostienen con la vacilación de quien carga un peso. Lo cuentan con la tensión del avaro que prevé su pérdida. Lo pasan con el pavor de quien está cavando su propia tumba financiera. Sus labios susurran o a veces gritan: no puedo permitirme eso. El dinero no llega fácilmente a mí. Siempre estoy luchando. Y luego se preguntan con genuina confusión por qué el dinero huye de sus manos. ¿Por qué su bolso, su cartera, su cuenta parece tener un agujero invisible? Hablan de carencia mientras mantienen en sus manos la oferta física del universo. Declaran el vacío al tiempo que tocan la prueba tangible, aunque pequeña, del infinito. Y luego preguntan, con lágrimas de frustración, ¿por qué no se multiplica? Pero el dinero no responde al esfuerzo febril, no responde a la ansiedad, no responde a la súplica desesperada. Él responde a la energía, responde a la bendición, responde al mando soberano que nace de la certeza interior. Por lo tanto, a partir de este momento, debes tratar cada interacción con el dinero como un acto sagrado. No hay secular aquí, no hay trivial. Cada billete que tienes en tu billetera, cada tarjeta que deslizas, cada moneda que encuentras en el suelo, cada transferencia digital que autorizas, cada recibo que imprimes, estos no son actos mundanos. Estas son oportunidades de demostración. Son tus momentos personales de hablar y ser hecho. En el instante preciso en que tu piel hace contacto con el dinero, estás parado ante un altar espiritual. Y tu palabra, tu pensamiento, tu sentimiento en ese momento son los decretos que multiplican o disminuyen tu futuro. No dejes pasar ni $1 más por tus manos sin bendecirlo, sin mandarlo, sin decir la verdad sobre él. Lo digo claramente, sin espacio para la ambigüedad. Si no estás hablando activamente de aumentar tu dinero, silenciosamente estás permitiendo pérdidas. Porque en el ámbito de la ley, el silencio no es neutral. El silencio es sumisión a las circunstancias existentes. Cuando tú dices nada, el mundo, con su cacofonía de miedos y limitaciones, habla por ti. Inserta miedo, inserta confusión, inserta falta. Pero cuando tú hablas, cuando declaras con ritmo, con fe y con convicción en la verdad, entonces el dinero debe obedecer, no por arte de magia, sino por la ley inflexible de la causa y el efecto espiritual. Deja que tu nuevo ritual comience hoy, en este mismo instante. Cada vez que toques dinero, no importa la cantidad, desde una moneda de 1 céntimo hasta un billete. De 100 euros, dirás una oración, no una frase vacía, no un deseo tímido, un mandato sagrado, uno que conlleva divina sustancia, vibración creativa y finalidad espiritual. Y cuando lo digas, no hablarás como quien espera un milagro, hablarás como quien sabe la ley que gobierna el milagro, porque la ley no responde a la mendicidad, responde a la certeza. Deja que tus dedos se conviertan en transmisores de bendición, no en garfios de agarre. Deja que tu lengua se convierta en la vara de la multiplicación, pronunciando vida donde antes había temor de muerte. Deja que tu vibración interna coincida con la verdad eterna del suministro divino, que es inagotable, perfecto y siempre presente. Reconfigura tu lenguaje interno. No estás gastando dinero, lo estás poniendo en circulación sagrada, enviando un emisario de bien que debe regresar a ti incrementado. No estás perdiendo valor, estás ordenando el regreso con interés compuesto espiritual. No estás temiendo la carencia, estás declarando el aumento irreversible. Y ahora te doy las palabras. Di esto, exactamente esto, cuando toques dinero. No lo modifiques por ahora. Deja que la potencia cruda de la declaración te impregne primero. Dígalo con aliento profundo. Dígalo con ritmo pausado, como un mantra. Dilo con la autoridad de un maestro que conoce el funcionamiento del universo. Y luego,
Simplemente observa. Mira lo que sigue. Porque cuando hablas al dinero en alineación con su naturaleza divina, el dinero se convierte en tu sirviente más leal, y el siervo siempre obedece al amo que conoce su propio poder. Tal vez una voz en tu mente se revela, pero el dinero es sucio, es el Dios de este mundo, es carnal, te imploro que escuches. Esa es la doctrina del mundo, no la ley del espíritu. Es el gran engaño, la ilusión masiva. El gran engaño es este, que el dinero pertenece al hombre, que es creado por los gobiernos, que se gana con el sudor de la frente y se pierde por un paso en falso. Pero yo te declaro con valentía profética, el dinero es la forma invisible de la provisión de Dios. Es sustancia divina hecha manifiesta, tangible. Es la sombra de lo real, y se siente atraído como un imán por aquellos que lo reconocen como sagrado, como una expresión de la fuente. No hay conflicto inherente entre el dinero y el espíritu. Solo existe conflicto entre la ignorancia y la verdad. El mismo Dios que te insufla el aliento de vida es el mismo que te da el pan para sustentarla. La misma fuente que orquestó el milagro de tu existencia, ¿acaso se detendría ante la provisión de tus necesidades diarias? Cuando separas mentalmente el dinero de lo divino, lo despojas de su poder, lo reduces a un pedazo de papel sin vida. Pero cuando lo unes conscientemente a la ley del bien infinito, le permites fluir, aumentar y servir a tu más alto propósito. El problema, buscador, nunca es el dinero. Siempre es la mente que lo maneja. Siempre es la conciencia desde la cual lo tocas. Por eso, no trates el dinero como algo común. No lo trates con la energía del miedo, de la culpa. ¿Debería estar gastando esto? O del desdén. Es solo dinero. No digas, es solo $1. No digas, odio el dinero pero lo necesito. No te burles, ni siquiera en broma, del instrumento de tu bien, porque la ley es literal. Lo que desprecias no puede quedarse a tu lado. Lo que resistes con tu aversión no puede regresar a ti. Lo que resientes lo repeles activamente, pero lo que bendices lo multiplicas. Lo que honras con tu gratitud y tu reconocimiento de su naturaleza sagrada, lo atraes. En lo que hablas con la verdad de la abundancia, regresa a ti con un favor multiplicado. El dinero es espiritual. Es un medio de intercambio, sí, pero también es un espejo perfecto. Refleja fielmente tus creencias más profundas sobre ti mismo y sobre el universo. Refleja tu vibración emocional predominante. Refleja el nivel de tu conciencia de abundancia. Si piensas que falta, el espejo te muestra sequía. Si te sientes culpable por tenerlo, el espejo te muestra restricción. Pero si lo ves como sustancia divina en movimiento, si le hablas como le hablarías a un hijo amado del infinito, entonces el espejo se convierte en un portal y la sustancia se mueve hacia ti en oleadas crecientes, de maneras inesperadas y perfectas. Nunca más permitas que la frase «es difícil conseguir dinero» cruce tus labios. Esa declaración es un hechizo de escasez. En su lugar, incluso si no sientes la verdad completa aún, di «Dios es mi instante, constante y pródigo suministrar. Grandes sumas de dinero me llegan rápidamente bajo la gracia y de manera perfecta». No es poesía bonita. Esa es la ley en forma de palabras. Y cuando se habla con ritmo, con fe persistente, con el sentimiento de su veracidad, se convierte en forma tangible. Se convierte. En tu experiencia. No importa cuán grande o pequeña sea la cantidad de dinero que tengas ahora. Lo que importa, con una urgencia suprema, es cómo le hablas. El dinero es como el agua. Fluye donde está bienvenido, donde es celebrado. Se evapora donde está maldecido, donde es rechazado o temido. Se siente atraído por la paz de una mente que confía. Está magnetizado por la fe inquebrantable. Es repelido por el resentimiento y la amargura financiera.
Tu misión, entonces, es convertirte en un canal sagrado, un cauce limpio y amplio, a través del cual el dinero pueda circular libremente. No atesorado con puños cerrados, no temido como un Dios caprichoso, no glorificado como un fin en sí mismo, sino bendecido, honrado como un siervo del bien supremo. Bendice cada dólar que ingresa a tu mundo, como un embajador del infinito. Bendice cada moneda que encuentres en la calle, como un regalo deliberado del universo. Bendice cada pago que envíes, cada factura que pagues, sabiendo que estás fertilizando el suelo para una cosecha futura. Y di en voz alta, para que tus oídos físicos escuchen y tu mente subconsciente registre: este dinero es sustancia divina, no se puede agotar, fluye hacia mí y a través de mí bajo gracia y se multiplica a medida que avanza. Si haces de esto tu práctica inquebrantable, descubrirás un cambio fundamental. Lo que una vez se te escapó de las manos como agua, ahora persiste. Lo que una vez se retrasó, ahora llega en el momento perfecto. Lo que una vez estuvo oculto en los rincones de la posibilidad, ahora se revela claramente en tu camino. No porque el dinero en sí haya cambiado su naturaleza, es porque tú has cambiado. Has cambiado tu punto de atracción, y como es dentro de tu conciencia, así se manifestará fuera, en tu experiencia. Como tú hablas desde la verdad interior, así se conformará tu realidad. Como tú bendices, así recibirás. Deja que el dinero se convierta en tu sirviente sagrado y háblale como a un ser vivo y obediente, porque todo lo que bendices genuinamente se multiplica. Esto no es una teoría metafísica interesante. No es misticismo para unos pocos iluminados. Es una ley espiritual tan real e inmutable como la ley de la gravedad. No importa lo que proclame la economía mundial en las noticias. No importa lo que diga el frío número del saldo de tu cuenta en este segundo. En el momento en que bendices algo, un dólar, una situación, una persona, con verdad completa, con amor y sin un ápice de miedo, abrís las compuertas del crecimiento divino. Y cuando se trata de dinero, esta ley funciona con estricta, matemática obediencia. La ley de la multiplicación no es una anomalía. Está incrustada en el mismísimo tejido de la creación. La semilla, una sola, se multiplica en un árbol que da miles de frutos. Los panes y los peces, insuficientes para la multitud, se multiplicaron bajo la palabra de gratitud y mando. Los talentos invertidos, multiplicados, los enterrados, perdidos. Es el deleite inherente de Dios, de la vida, el dar en abundancia, en exceso, en sobreflujo. Pero esa abundancia prepotente no puede entrar en un corazón que maldice su propio suministro, que ve carencia donde hay potencial infinito. La mayoría de la gente guarda con miedo su último dólar. Lo esconde, lo retiene con una energía de pánico, diciendo: «Debo aguantar esto, o no tendré ninguno». Esa energía de contracción y miedo es un decreto de «no hay más». Pero yo te digo, bendice ese dólar, ámalo, háblale, multiplícalo con tu palabra, porque un dólar que es bendecido y declarado como sustancia divina contiene dentro de sí, en el plano espiritual, el patrón completo, el ADN, de millones. La cantidad es una ilusión temporal. La naturaleza divina es la verdad eterna. Te doy un ejemplo de la vida real, uno de miles. Una mujer, tras una serie de desafíos, se encontró con solo $2 en su cuenta. No había más. El mundo exterior, la evidencia física gritaba: «¡Arruinada! ¡Fracasada!». El pánico era la respuesta lógica. Pero ella, recordando esta ley, sacó esos $2 físicos. Los sostuvo en su mano abierta, no con puño cerrado. Y dijo, con lágrimas de fe, no de desesperación: «Este es el dinero de Dios. Es sustancia espiritual. No se puede agotar. Lo bendigo y lo veo multiplicarse bajo la gracia en formas perfectas». No suplicó.
decretó. En menos de una semana recibió una notificación inesperada. Un reembolso antiguo de una fuente que había olvidado por completo llegó a su cuenta. La cantidad, $6,000. Crearon las palabras mágicamente los $6,000, number. Las palabras llenas de fe liberaron a la mujer. Disolvieron el bloqueo vibracional de su propia conciencia. El dinero, la sustancia, siempre estaba ahí, en el campo de lo invisible, esperando el momento en que su vibración, su fe, su decreto se elevaran para sintonizar con él. ¿Ves la diferencia? El dinero nunca está lejos, solo está desafinado con tu frecuencia interna. Tu palabra es tu diapasón que afina tu ser. Tu decreto es tu alineación con la estación de la abundancia. Tu bendición es tu invitación abierta al flujo. Así que, te lo ruego, deja de preguntar, ¿dónde está el dinero? Esa pregunta nace de la ausencia y crea más ausencia. En su lugar, comienza a declarar desde este momento, el dinero está aquí, el dinero está listo, el dinero ahora se multiplica bajo gracia en mi experiencia. Y habla de ello no como un deseo lejano, sino como una verdad que ya está en movimiento, como una semilla que ya germina bajo la tierra. Regresa a la historia de los panes y los peces. No se multiplicaron por el esfuerzo de los discípulos repartiéndolos con ansiedad. No se multiplicaron contándolos una y otra vez con preocupación. Se multiplicaron a través de dos fuerzas primordiales, el agradecimiento y la declaración de fe. Jesús levantó la vista al cielo, un gesto simbólico de enfocarse en la fuente, no en la limitación. Luego, dio gracias por lo que tenía, que era insuficiente, activando la vibración de la gratitud que siempre precede al milagro. Y luego, procedió a partirlo, el acto de darlo, de ponerlo en circulación. Y fue en la ruptura, en el acto de dar desde lo aparentemente insuficiente, cuando llegó el aumento sobrenatural. Tú también debes hacer lo mismo. Mira lo que tienes, por poco que sea, no con el ceño fruncido del miedo, sino con la mirada elevada de la fe. No con acobardamiento, sino con audacia espiritual. Toma lo que tienes en tu mano, un salario, unos ahorros, un solo billete, y habla esto sobre ello. Bendigo este dinero, bendigo su fuente divina, bendigo su dirección y a todos aquellos a quienes sirve. Y ahora, con los ojos de la fe, lo veo regresar a mí, multiplicado, presionado down, sacudido together y atropellado con bien. No cometas el error de esperar hasta tener más para empezar a hablar. Ese es el mayor engaño de la mente lógica. Habla ahora. Habla cuando la cantidad es pequeña. Habla cuando la evidencia parece insuficiente, porque el que es fiel en lo poco es hecho Señor. Y el que es infiel en lo poco permanece. El que habla la verdad sobre lo pequeño es el que gobierna sobre lo mucho. El que teme la pequeñez, el que se avergüenza de ella, nunca conocerá la embriagadora realidad del desbordamiento. Pero el que ve el patrón divino, la semilla del infinito, en cada dólar, en cada céntimo, ese toca con sus dedos el mismo ritmo de la multiplicación que hizo alimentar a las multitudes. El dinero no es lógico, es legal. Y la ley escucha tu voz. La ley responde a tu bendición. La ley se mueve hacia donde tú diriges tu palabra con fe. Así que toca tu dinero. Ahora mismo, si puedes, saca un billete, una moneda. Tócalo. Si es $1, tócalo y di conmigo, con convicción creciente. Este dinero se multiplica porque en verdad la he bendecido. Y así será. No por la fuerza de tu voluntad, no por manipulación de energías, sino por la palabra hablada en perfecta alineación con la ley divina del suministro. Y ahora, para sellar esta práctica en tu espíritu, te doy la frase completa. No es un hechizo, no es un conjuro, no es una frase vacía para recitar sin fuerza. Esta es una declaración divina, un mandato de ley, una vibración sonora que alinea tu voz con el suministro invisible que espera, siempre,
tomar forma para ti. No lo dices para suplicar. No lo estás diciendo para probar si funciona. Lo dices porque ahora entiendes, a un nivel profundo, que el dinero, como todo en este universo obediente, obedece a la palabra hablada cargada de fe y entendimiento. Di esto en voz alta cada vez que toques dinero de hoy en adelante. La sustancia divina no puede agotarse. Bendigo este dinero y lo veo multiplicarse bajo la gracia de manera perfecta. Dígalo cuando reciba un pago, sintiendo la alegría de la llegada. Dígalo cuando pague una factura, sintiendo la confianza de la circulación. Dígalo cuando compre alimentos, bendiciendo el sustento. Dígalo cuando dé una propina, bendiciendo al receptor. Dígalo cuando haga una transferencia, cuando cuente sus ahorros, cuando dé un regalo. Dígalo con un aliento de certeza absoluta. Dígalo lentamente, saboreando cada palabra. Dígalo como un rey que se dirige a su corte, con autoridad amorosa. Dilo como un sacerdote que santifica una ofrenda sagrada, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás santificando tu sustancia. Estás ordenando, decretando la multiplicación. La ley escucha tu ritmo. El universo se inclina ante tu palabra de fe. No necesitas conocer el canal por el que llegará. No necesitas calcular el cómo. La frase no se trata de lógica humana. Se trata de vibración espiritual. Cuando la dices, cambias tu frecuencia de escasez a abundancia. Cuando la dices, te elevas por encima del miedo colectivo. Cuando la dices, conscientemente, te alineas con el almacén divino que siempre, siempre está rebosante. Deja que tu relación con el dinero sea purificada de una vez por todas. Ya no lo toques con la energía pegajosa del miedo. Ya no sientas ese escalofrío de vergüenza en tu cuerpo cuando gastas. Ya no te encogas interiormente cuando das. Ya no permitas que un temblor te inunde cuando miras el estado de tu cuenta. Tú di la frase y deja que la frase, cargada con el poder de la ley, gobierne el resultado. El dinero debe multiplicarse donde es bendecido consistentemente. Esa es la ley. No por tu poder personal, sino por el poder de la fuente infinita que opera detrás y a través de ti. Tú no eres el origen del suministro. Eres el orador de la palabra. Y el orador que conoce su poder y su alineación camina en este mundo en una abundancia que trasciende toda comprensión lógica. Así que, buscador, toma el dólar, acaricia la moneda, honra la tarjeta y di, con una sonrisa en tu alma: la sustancia divina no puede agotarse. Bendigo este dinero y lo veo multiplicarse bajo la gracia de manera perfecta. Y repítelo, tantas veces como sea necesario, hasta que tu cuerpo sienta la verdad en sus células, hasta que tu mente racional se doblegue ante la ley superior, hasta que la vibración eche raíces profundas en tu subconsciente, y verás la prueba. Porque la ley, una vez activada por la palabra hablada en fe, no puede regresar vacía. Cumple siempre su propósito. Que tu viaje hacia la circulación sagrada comience ahora. Hasta la próxima vez, permanece en la fe, habla con poder y camina en la abundancia que siempre te perteneció. Respira. Siente en tu cuerpo lo que ahora sabes con certeza. El dinero no es tu juez, no es tu amenaza, no es tu prueba. Es tu creación, es tu reflejo, es tu sirviente obediente. Hoy reclamaste tu autoridad. Hoy liberaste el miedo que te mantenía pequeño. Hoy activaste el acto sagrado que multiplica tu sustancia. Desde este momento, cada palabra que pronuncias es ley. Cada bendición que entregas es siembra. Cada dólar que tocas obedece tu vibración. Camina con la dignidad del heredero, con la calma del maestro, con la certeza del espíritu que recuerda quién es. Tu abundancia ya está en movimiento, ya fue ordenada, ya fue enviada y ahora no puede fallar. Yo te bendigo en esta nueva identidad. Camina en poder, habla con verdad y recibe con paz lo que siempre te perteneció. Y así es.